Bueno, mi nombre es Avi Guevara y junto a mi compañero Gustavo venimos a hacerle un resumen de la historia contemporánea de Venezuela. Bueno, la Guerra Civil Venezolana, también conocida con el nombre de Guerra de los 5 años, después de la Guerra de Independencia, es considerada como la contienda bélica más larga y sangrienta que haya asolado el territorio nacional, así como la prolongación de los problemas políticos y sociales presentes en nuestra emancipadora, dejado sin resolver una vez lograda definitivamente la emancipación de España, con las victorias de 1821-1823 y la separación de la Gran Colombia Bolivariana en 1830. En términos generales, la guerra federal se enfrentaron dos bandos políticos que venían luchando por el poder desde 1846, los conservadores y los liberales. Los conservadores se oponían a cambiar el orden social y los liberales buscaban la libertad e igualdad. Tratado de Coche. El Tratado de Coche fue el tratado de paz que estableció la culminación formal de la Guerra Federal de Venezuela, firmado el 23 de abril de 1863 por Pedro José Rojas, secretario general del Jefe Supremo de la República, José Antonio Páez, y Antonio Guzmán Blanco, secretario general del presidente provisional de la Federación, Juan Crisóstomo Falcón, en la hacienda de Coche, próximamente en Caracas, en el cual el Ejército Federal reconoce al gobierno del Jefe Supremo de la República y de su sustituto. Sin embargo, ni Falcón ni los demás jefes federales aceptaron dicho contenido, por lo que hubo que modificarlo y ambos afirmantes redactaron el tratado definitivo que se firmó el 22 de mayo de ese mismo año. Revolución Azul. La Revolución Azul fue una insurrección armada con el contexto de las guerras civiles venezolanas sucedidas durante el siglo XIX en 1867-1868. Mediante esta rebelión, diversos grupos políticos y regionales derrocaron a la presidencia Manuel Ezequiel Bruzual, sucesor interino de Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, quien había renunciado tras presiones populares. Estas acciones militares fueron la conclusión del largo conflicto político que se enfrentó a diversos sectores liberales y al gobierno de Falcón. Antonio Guzmán Blanco, desde su llegada al poder, gobernó durante 3 periodos y su hegemonía duró en total de 18 años, de 1870 a 88. En los periodos intermedios, hombres de su confianza ocupan la presidencia como Francisco Linares y Joaquín Crespo. Durante su mandato, Antonio Guzmán propició el desarrollo económico y social y realizó una contribución fundamental en el proceso civilizador del venezolano. El 27 de junio de 1870 dio un impulso definitivo a la educación mediante el decreto de la instrucción pública gratuita y obligatoria. Entre sus numerosos aportes se encuentran la instalación del registro y el matrimonio civiles, la protección de las ciencias y el arte y la ejecución de grandes obras, el ferrocarril de Caracas a La Guaira, el Teatro Baral de Maracaibo y el Balneario de Macuto, entre otras. Deslumbrado por las transformaciones modernizadas que experimentó en la ciudad de París, que había visitado en 1864, Guzmán Blanco recibió la idea de traer algo. Bajo este impulso, realizó obras tan importantes como el Palacio Federal Legislativo, la fachada del Parininfo de la universidad, entre otras. Sin embargo, su acción pública también tuvo aspectos desfavorables. Ejerció el poder de forma autocrática. Se enemistó gravemente con la Iglesia Católica y obtuvo un enriquecimiento dudoso, ya que en 1863 había negociado a nombre de la nación un empréstito en Londres que le dejó una jugosa comisión. Liberalismo amarillo. El liberalismo amarillo se caracterizó por ser un periodo de considerables avances en el ámbito económico, institucional, militar, internacional para el país, pero también por la férrea hegemonía emancipadora y por acentuar un mal terrible para el país, la corrupción, que fue muy común durante las 3 décadas en el movimiento. Perduró. Además, si bien específicamente bajo el gobierno de Antonio Guzmán Blanco se dieron notorios avances, incluyendo una relativa pacificación, algo nunca visto en Venezuela, tras décadas de alzamientos, rebeliones y guerras. Las luchas políticas y las reacciones internas acabaron convulsionando al país una vez que Guzmán Blanco comenzó a ceder el poder a sus sucesores. Revolución liberal restauradora, también conocida como la invasión de los 60,
por el número de hombres con los que se iniciaba el movimiento. Fue una expedición de venezolanos exiliados en Colombia al mando de Cipriano Castro, iniciada el 23 de mayo de 1899, que tuvo como finalidad derrocar el gobierno del presidente Ignacio Andrade. La crisis política experimentada por el régimen de Ignacio Andrade y el liberalismo amarillo en general, después de la muerte de Joaquín Crespo en la batalla de Mata Carmelera, fue la oportunidad para que Cipriano Castro pusiera en marcha la última fase del movimiento revolucionario que estaba organizando en su exilio en Colombia, desde la derrota de la revolución legalista en 1893. Cipriano Castro. La Asamblea Constituyente Nacional lo declaró presidente interino 1901 y presidente constitucional de la República 1902 a 1908. Durante su gobierno, la República quedó dividida en 20 estados. Se enfrentó a los partidos de la Revolución Libertadora, nombrados por Juan Vicente Gómez como vicepresidente, a los cuales derrotó en la victoria 13 de octubre de 1902. El principal suceso que marcó su gobierno fue la crisis por la cual suspendió el pago de la deuda externa de Venezuela, que se saldó el 8 de diciembre con el bloqueo del puerto de La Guaira por buques de guerra alemanes e ingleses y con el bombardeo y saqueo de la fortaleza del Pueblo Cabello. La intervención de Estados Unidos, al amparo de la doctrina Monroe, acabó con esta crisis y reforzó la presidencia de este país en Venezuela. Juan Vicente Gómez. Se puede decir que Juan Vicente Gómez se dedicó a constituir un gobierno de contención en el que, aparte de lo necesario para controlar la oposición, dispuso por decreto en 1910 la creación de la Academia Militar como base de un ejército nacional que podría terminar definitivo el sistema de ejércitos privados controlados por los caudillos regionales. A partir de 1913, cuando Gómez decidió prolongar el periodo presidencial a 6 años, desconocer las elecciones y expulsar a todos los antiguos líderes del Consejo de Gobierno bajo su supuesta amenaza de invasión por parte de Cipriano Castro, se inició el verdadero proceso que caracterizó la época gomecista. Su permanencia en el poder se prolongó hasta 1935, dividida en 3 periodos constitucionales: 1915-1921, de 1922 a 1929 y 1931 a 1935. Los hitos del régimen gomecista coinciden, sin duda, con un cambio radical en la estructura política y económica del país. A partir de 1914, tras el descubrimiento del pozo petrolero de Mene Grande, comienza la transformación de Venezuela en nación petrolera. Se prolongaron leyes y se pronunciaron los primeros reglamentos para la explotación de esta fuente energética, que la nación solo podía comprender como riqueza. Otro hito de entonces fue que la constitución de carreras que permitieron la comunicación terrestre del país y facilitaron la creación de una conciencia nacional, la ley sobre hidrocarburos, la creación del Banco Obrero y el Banco Agrícola y Pecuario, y la promulgación de la primera ley del trabajo, son elementos paradigmáticos del régimen. Todo esto ocurrió a comienzos del siglo XX. En el periodo comprendido entre 1908 y 1935, es decir, durante el tiempo que demoró el mandato del dictador y en el cual, por cierto, Venezuela dejó de ser una nación agraria para convertirse en uno de los países con mayores reservas petroleras del mundo. Generación del 28. Se conoce con el nombre de Generación 28 al grupo de venezolanos y estudiantes universitarios que protagonizaron en el Carnaval caraqueño de 1928 un movimiento de carácter académico y estudiantil que derivó en un enfrentamiento con el régimen de Juan Vicente Gómez. Esta actividad política, destacada en 1928, con protestas y discursos políticos cargados de ideas liberales, llevó a centenares a los estudiantes a la cárcel de la Rotunda y al castillo de Puerto Cabello. En este movimiento participaron como estudiantes Rómulo Betancourt, Jovito Villalba, Raúl Leoni, Germán Suárez, entre otros. Fue el primer movimiento exitoso de masas en la historia política de Venezuela. De este grupo surgieron los líderes que empezaron a organizar las nuevas agrupaciones políticas que constituían el futuro e instrumentos de lucha política contra el gobierno de Gómez.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Gaviria y yo voy a continuar con el resumen de la historia contemporánea de Venezuela. Comencemos con el presidente Eleazar López Contreras. Este periodo de gobierno se caracteriza principalmente por ser un puente entre la dictadura y la democracia. Y como uno de los principales hechos podemos recalcar la nueva constitución en este gobierno, donde se reduce el tiempo de la presidencia a 5 años y se prohíbe la reelección inmediata. Continuemos con el presidente Isaías Medina Angarita, y esto es un gobierno en el que se caracteriza por las medidas que se implementaron con respecto al bienestar social, dentro de los cuales podemos recalcar la promulgación de la legislación de los seguros sociales. El presidente Isaías Medina Angarita posteriormente sería revocado de su puesto de la presidencia gracias a un golpe de Estado en el año de 1945, el cual fue un movimiento de carácter cívico-militar, el cual fue encabezado por Rómulo Betancourt y Marco Pérez Jiménez, que resultó con la llegada de Rómulo Betancourt a la presidencia. En este primer periodo de Rómulo Betancourt tenemos la principal característica de que realizó un acuerdo con las compañías de petróleo en el país que resultó ser bastante beneficioso para Venezuela. Este movimiento y este acuerdo que realizó Rómulo Betancourt permitió la realización de excelentes mejoras en cuanto a la educación en el país. Llegaría al poder posteriormente Rómulo Gallegos, quien estaría en el cargo un periodo de tiempo bastante corto, debido a que en 1948 se le realizaría un golpe de Estado y quedaría en el poder una junta militar que estaba presidida por Carlos Delgado Chalbot. Esto fue uno de los periodos para Venezuela más antidemocráticos, y la presidencia de Carlos Delgado Chalbot sería interrumpida por su asesinato. Aquí es donde llega al poder Marco Pérez Jiménez y comienza esa etapa que es conocida como la dictadura de Marco Pérez Jiménez, en donde Venezuela atraviesa por grandes mejoras en cuanto a su infraestructura. Pero también es conocido por ser un periodo donde existieron muchas represalias en cuanto a los opositores políticos. Finalmente, la dictadura de Marco Pérez Jiménez llegaría a su fin, específicamente el 23 de enero de 1958, luego de una gran huelga general y de que los militares tomaran el Palacio de Gobierno. El presidente Marco Pérez Jiménez huiría del país en la Vaca Sagrada, el cual era conocido por ser el avión presidencial. Luego de la caída de la dictadura de Marco Pérez Jiménez, llega al poder para su segundo periodo presidencial Rómulo Betancourt. En este periodo de gobierno podemos recalcar la reforma agraria que realizó y que Venezuela dio un paso importante en cuanto a su economía, y Rómulo Betancourt implementó una política proteccionista y de obras públicas. Años más tarde llega a la presidencia Raúl Leoni, quien fue miembro de la generación del 28 que se enfrentó a la dictadura de Juan Vicente Gómez. Este periodo de gobierno se caracteriza por ser una etapa de armonía y de entendimiento nacional, pero también tuvo sus puntos negativos, como fue su constante enfrentamiento contra la guerrilla. Posteriormente llega al poder el presidente Luis Herrera Campins, quien también es conocido como el presidente cultural debido a los grandes aportes que realizó a la cultura venezolana. En cuanto a los principales aspectos de este gobierno, comenzando por lo económico, hay que mencionar la devaluación y la caída del bolívar, conocido como el Viernes Negro, lo cual fue un golpe duro para el sistema económico de Venezuela. Y en cuanto a lo cultural, la realización de infraestructuras importantes como el Teatro Teresa Carreño y el Museo de los Niños.